Laberintos vegetales. Parte 1. Toros, mitos, ingenio y feminismo en Creta. Todos conocemos infinidad de toros amantes de la luna, pero conocemos menos que Pasífae, cuyo nombre significa la que brilla para todos, como la diosa Luna, era la esposa del rey Minos de Creta, con quien, entre otros hijos, tuvo también a Ariadna. Cuenta el mito cretense que para castigar a Minos por no haber sacrificado un bonito toro a Poseidón, éste hechizó a su mujer Pasífae y la hizo víctima de una lujuria extrema que la empujó a tener relaciones con otro toro blanco. Dédalo, el hábil ingeniero de palacio constructor de muñecas mecánicas, inventó una vaca de madera en cuyo interior Pasífae se acomodó para recibir el abrazo amoroso del bello, real, blanco y engañado toro. Ícaro, el hijo de Dédalo, ayuda a su padre como carpintero. Esta escultura de Óscar Struga en Villanueva y Geltrú recuerda el episodio. Y fruto de aquella unión zoofílica fue un hijo monstruo, una criatura con cabeza y cola de toro, pero con cuerpo humano, el Minotauro. El rey Minos, siguiendo consejos oraculares, no mató a aquel engendro, sino que ordenó a Dédalo que construyese un recinto donde ocultar la deshonra de su mujer, y allí, en un intrincado laberinto, encerró al Minotauro. Dédalo ideó una cárcel en la que, aunque aquella criatura inocente pudiese moverse, ir y venir por pasillos infinitos, no encontraría nunca el modo de salir, y donde podría vivir alimentado por una asignación de 14 jóvenes prisioneros de Atenas, que cada 9 años se le ofrecían como dieta. Mientras, el joven Teseo, hijo del rey de Atenas, había vivido de incógnito hasta los 16 años, momento en que consigue la fuerza necesaria para calzar las sandalias de su padre, manejar su espada y levantar a pulso la enorme roca que las ocultaba. Con esto, Teseo demostró que era el verdadero heredero del trono. Teseo decidió, como valiente y rey preocupado por sus súbditos, que aquel año se haría pasar por uno más de los jóvenes que serían llevados a Creta, y prometió a sus súbditos que mataría al Minotauro. Para el Minotauro, el laberinto era una sofisticada cárcel, sin puertas ni cerraduras, pero para Teseo, quien pretendía encontrarle, matarle y no quedarse allí, el laberinto era un reto, un desafío, un acertijo, una prueba que debía superar para volver a salir, y que como un héroe consiguió. Hoy en día, el término laberinto significa una organización compleja, tortuosa, concreta, realizada tanto en objetos, arquitectura, urbanismo, paisajes o jardines. También, con la palabra laberinto, expresamos un concepto abstracto para referirnos a estructuras cognitivas o formas de pensar o de sentir en las que la persona puede perderse y sufrir, a no ser que utilice una habilidad o inteligencia especial en la toma de decisiones. El mito del laberinto de Creta y el Minotauro fue transmitido de generación en generación como un cuento durante miles de años, para resaltar el valor de Teseo, su aventura como joven rey liberador de prisioneros del pueblo de Atenas. El cuento relata la habilidad de Dédalo y su hijo Ícaro, quienes construyéndose unas alas también lograron escapar del laberinto donde les había encerrado el rey Minos por participar en el engaño de su esposa Pasífae. Nos habla el mito de la soberbia,
desobediencia y también de la ingenuidad y la mala suerte de su hijo Ícaro, que presa del mal de altura quiso volar hasta que el sol derritió sus alas construidas con cera de abeja. También nos recuerda el cuento el odio y la venganza de Pasífae, que pidió a su hermana Circe ayuda para envenenar como venganza a todas las mujeres con las que quería acostarse su malvado esposo, el rey Minos. El mito nos invita a realizar una reflexión filosófica que nos enseña que, elevándonos como Dédalo, obtendremos de los líos y conflictos una perspectiva amplia, unas miras altas, una visión de pájaro que nos permitirá salirnos del campo perceptivo, ver el todo de un problema y su salida. Pero además, este mito del laberinto de Creta tiene una derivada que no me resisto a contar. Yo creo que la verdadera heroína es Ariadna, la hermanastra del Minotauro, que enamorada de Teseo le ayuda a salir del laberinto dándole un ovillo de hilo para que lo vaya soltando desde la entrada y luego, una vez muerto el monstruo, pueda seguirlo para encontrar la salida. Ariadna representa ese personaje de cuento que cuando somos pequeños nos deslumbra por su ingenio y resulta un vencedor humilde, el Superman escondido en el disfraz, el rechazado triunfante, la apariencia engañosa, la sorpresa y el encanto de Pulgarcito encontrando el camino, del sastrecillo valiente derritiendo piedras que son quesos, Ulises engañando a Polifemo haciéndose pasar por oveja, los niños Hansel y Gretel aparentando máxima delgadez con el hueso de pollo. Y en este caso, Ariadna con su hilo, Dédalo con sus alas, son personajes cuyas historias nos animan a imitarles proporcionándonos la esperanza del empoderamiento. Bruno Bettelheim, en su obra Psicoanálisis de los cuentos de hadas, explica muy bien este empoderamiento del niño a través de los personajes de los cuentos que él admira. Es verdad que Ariadna fue una traidora, pues ayudó a que el héroe matase a su hermanastro, pero es muy probable que la chica lo hiciese por amor, que prefiriese que la acción de Teseo acabase de una vez con la vida de sufrimiento y soledad a la que sus padres habían sometido a su inocente hermano. Es más que probable que Teseo, cuando volvió de eliminar el peligro del Minotauro y habló con Ariadna, le diría algo que Borges, el escritor, nos dice así. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. ¿No os parece que la heroína de la historia es Ariadna porque es quien realmente libera a los prisioneros atenienses y quien consigue también encontrar la salida de ese laberinto sentimental, emocional o del alma, laberinto de locuras, diría yo, que la tienen aprisionada? ¿Os imagináis la encerrona que supone para Ariadna una madre zoofílica, un padre obseso, infiel y sanguinario, unos dioses envidiosos, vengativos y crueles, un hermano profundamente enfermo, una tía bruja Circe y una hermana ninfómana Fedra, que le robará el amor de su chico Teseo? Pues a eso añadidle la molestia producida por cientos de toros corriendo por el palacio mientras los jóvenes les saltan con piruetas. La princesa Ariadna en algún momento decidió enfrentarse a su padre Minos y a su pueblo y traicionar a su país, librando a aquellos 14 jóvenes atenienses víctimas de un tributo y una tradición humillante, aunque eso le supusiese que debería huir. Así que la princesa, por amor, se embarca en la aventura de dejar Nosos y monta en el barco de Teseo
que les conducirá de regreso a Atenas, a una tierra nueva y desconocida que ella jamás había pisado. Pero Teseo, en Naxos, según sigue contando el mito, hace una parada para recargar agua y víveres y, en el momento de partir de nuevo, nublada su razón por la diosa Atenea, o plenamente consciente porque está enamorado de otra mujer, abandona a Ariadna en la playa. Allí la dejan, dormida, sola, sin que nadie de los que habían sido liberados por ella la avise de que zarpan. Cuando la mañana siguiente Ariadna se despierta, ve a lo lejos el barco y en vano corre a hacerle señas, grita y desespera. No sabe cuánto tiempo lleva durmiendo en esa playa solitaria. Agotada por la consternación, el hambre y la sed, la nada y el abandono, allí permanece, con miedo y angustia, y también embarazada de Teseo. Una de esas mañanas, un estruendo de cantos, panderos, flautas, carcajadas, campanillas, rugidos de leopardos y tigres de la India se va acercando a la durmiente. Es el cortejo del dios Dioniso, Baco para los romanos, con decenas de ninfas y mujeres sin apenas control que beben mientras bailan y cantan. El dios que pasaba por allí, viniendo desde la India, ha bajado a la playa a contemplar de cerca a aquella bella mujer. Desde el primer momento en que la ha visto, algo ha cambiado en su naturaleza jocosa y libertina. Se ha reducido su embriaguez y el apetito de pasión sexual que es propio de él se ha transformado en una seriedad y ternura que nunca había conocido. De pronto ha sentido una pasión inmensa y pretende ser el primero a quien esa mujer vea cuando despierte, seguro de que quedará también prendada de él. Dioniso se acerca a Ariadna, hace parar el ruido del cortejo y la contempla en silencio. Y ocurre algo insólito. Ariadna, al despertar, le habla, le pregunta y le cuenta. Y en lugar de ser arrebatada por la divinidad, de caer rendida a sus hechizos, le hace saber al dios que su corazón es de Teseo, a quien continúa amando. El cambio de Dioniso es tan significativo que en lugar de irritarse y utilizar la magia de sus encantos ante los que toda mujer cae enamorada, abraza a Ariadna paciente y sumiso. Y al poco tiempo, su sincero y profundo amor consigue que el de Ariadna también le corresponda. Profundamente enamorado y agradecido, Dioniso le regala una corona a Ariadna, una corona de estrellas, y por su arte divino la convierte en su esposa inmortal. Así, la inteligencia, la bondad, autenticidad y amor de Ariadna han sido premiados, y de ahora en adelante será una diosa. Será el símbolo de la mujer, a quien se valora por su valentía, su fidelidad a sí misma y a su propia opinión, y que después de sufrir consigue en una nueva vida todo lo que en la tierra se puede desear. Pero atención, este final feliz de ascensión a los cielos es sólo una de las versiones contadas por la mitología, cuyas historias se prestan a interpretaciones variadas según época, lugar o gusto del narrador.
No es extraño, por tanto, que esta imagen de Ariadna de mujer inmortal por ser desposada por un dios se haya repetido en infinidad de pinturas antiguas, por ejemplo en Pompeya, y en esculturas de sarcófagos, como deseo de que la mujer a quien se le regala esa obra artística consiga la misma dicha eterna que alcanzó Ariadna. Ariadna, abandonada y desposada por Dioniso, será un tema recurrente en el arte a través de todos los siglos. En el Seminario Internacional El Hilo de Ariadna, celebrado en Sevilla en 2020, como homenaje a Iris Zabala, expertos en teoría y técnica de comunicación consideran que la mujer y lo femenino serán clave para la salida del laberinto económico, político, social y ético en que está sumida Europa. Su director, Manuel Ángel Vázquez Medel, afirma que la nueva humanidad, frente a un modelo antropocéntrico, exageradamente masculinizado y violento, necesita incorporar características y rasgos de lo que se ha llamado un imaginario femenino de alianza, de consenso, benevolente y solidario, rasgos que demostró Ariadna en el mito cretense. Pero no ha sido identificado positivamente en ningún sitio en Creta como el laberinto del Minotauro. En Cnosos se encontraron monedas, eso sí, del siglo III a.C., con el símbolo del laberinto en ellas. Los laberintos de forma cuadrada o rectangular son los más antiguos que existen. La primera representación conocida de un laberinto de este tipo se encuentra en una tablilla de Pilo y también la encontramos como sello en las tumbas del antiguo Egipto. En Egipto hay referencias de un palacio laberíntico compuesto por más de 300 habitaciones, conectadas entre sí de tal forma que confundían a quienes las recorrían. Su finalidad era proteger las cámaras funerarias de los faraones que reposaban allí de los ladrones de tumbas. Los laberintos de forma redonda o circular aparecieron a fines del siglo VII a.C. En la Italia etrusca, el formato típico es un circuito de 7 meandros o vías, conocido como el laberinto clásico. Infinidad de representaciones de laberintos se utilizaron por griegos y luego romanos como diseños para mosaicos de suelo o decoraciones, recordando un mito que es símbolo de pasiones, intrigas, aventuras, decisiones, superación de dificultades, castigo también, camino tortuoso, oscuridad, opresión, pero final feliz. Se pueden encontrar laberintos en antiguas monedas cretenses, en jarrones etruscos, en tumbas sicilianas, en anillos de oro indonesios, así como también en las joyas de los indios de Norteamérica. En España existen petroglifos de arte rupestre datados en la Edad del Bronce en la provincia de Pontevedra, como el laberinto de Mogor, muy similar a otros encontrados en Laponia, Finlandia o Islandia. Arqueólogos, paleontólogos o antropólogos consideran que muchos de esos laberintos, siguiendo un pensamiento mágico primitivo, fueron dibujados como trampas para que a los malos espíritus les fuese imposible apoderarse de los recintos. Desde el siglo IV, pero sobre todo en los siglos XII y XIII, los laberintos comenzaron a aparecer con profusión en las iglesias europeas y sobre todo en las catedrales góticas, como las de Colonia, Amiens, Poitiers, Reims. El laberinto medieval era una alusión
al doble viaje que debía experimentar todo buen creyente: el geográfico, en peregrinación a Tierra Santa o cualquier otro lugar de carácter sagrado, como Roma, Santiago de Compostela o Jerusalén, y el otro viaje, el espiritual, la andadura que todo cristiano debe realizar hacia la salvación. De entre los laberintos de catedrales, el más conocido y famoso es el construido en la Catedral de Chartres. Solamente aquel que lo mire desde lo alto puede prever su recorrido, en una visión superior que recuerda al punto de vista de Dios, pero el que lo vive y lo recorre desde dentro no sabe nunca qué vueltas irá dando. También la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona oculta un laberinto. Está labrado por el escultor Josep Maria Subirach, de forma discreta y con una visión en perspectiva en un rincón de la fachada de la Pasión. En el Renacimiento y el siglo XVI se descarta el simbolismo religioso de los laberintos y se construyen laberintos en los jardines, hechos con setos podados, con un uso no sólo decorativo, sino también de entretenimiento, como lugar de encuentros clandestinos y galantes. Haremos aquí un descanso y en la segunda parte os invito a ver con más detenimiento la materia prima y el arte con el que se fueron construyendo los laberintos vegetales. Gracias por vuestra atención. Ay, perdón, se me olvidaba esta nota. Como en esta charla me he metido en el tema de la mitología del que no soy nada experto, no quisiera dejaros sin antes ofreceros 3 libros sobre historias de plantas, flores, cambio climático y mitología que seguro os resultarán muy atractivos y simpáticos y que para más información o pedidos podéis contactar con Visitar. Árboles y mitos es una visión vegetal de la mitología clásica. Plantas en las leyendas de la Grecia antigua es una segunda asamblea vegetal. Y ante la misma Gea es una pequeña novela en la que el entusiasmo de 2 jóvenes para enfrentar el cambio climático moviliza a los inmortales. Ahora sí, me despido. Hasta luego.